El origen de la humanidad. Hola a todos, amigos en la historia. Hoy vamos a dejar a un lado por un momento la historia de las civilizaciones para ir mucho más atrás. Hoy vamos a abrir las primeras páginas del álbum de la humanidad para responder a una pregunta fundamental. ¿De dónde venimos biológicamente? Vamos a hablar del origen de los primates. A menudo escuchamos eso de que el hombre viene del mono, una frase que, como veremos, es una simplificación enorme y bastante incorrecta. La realidad es mucho más fascinante. Es la historia de cómo un grupo de pequeños mamíferos sobrevivió a la extinción de los dinosaurios, conquistó los árboles y tras millones de años de evolución dio lugar a una diversidad increíble de criaturas, entre las que nos encontramos nosotros. Para entender nuestra historia, primero tenemos que saber qué somos. En el gran sistema de clasificación de la naturaleza que inventó Linneo en el siglo XVIII, nosotros estamos etiquetados como primates, que en latín significa los primeros. ¿Pero qué significa ser un primate? No es solo parecerse a un chimpancé. Los primates somos el resultado de una adaptación evolutiva muy concreta, la vida en los árboles. Aunque nosotros ya caminemos por el asfalto, nuestro cuerpo es un mapa de esa vida arbórea ancestral. Compartimos unas características básicas con los lemures, los monos y los grandes simios. Las manos y los pies prensiles, la visión y el cerebro. A diferencia de otros mamíferos que tienen pezuñas o garras, nosotros tenemos manos con 5 dedos y, lo más importante, un pulgar oponible. Esto nos permite agarrar ramas o herramientas o un teléfono móvil con precisión. Además, tenemos uñas planas en lugar de garras, lo que mejora nuestra sensibilidad táctil. Nuestros ojos se movieron hacia el frente de la cara. Esto nos dio visión estereoscópica, es decir, en 3D, fundamental para calcular las diferencias al saltar de rama en rama sin matarse. Además, vemos en color, algo vital para distinguir la fruta madura entre las hojas verdes. En relación con el tamaño de nuestro cuerpo, los primates tenemos cerebros grandes y complejos, lo que conlleva una mayor inteligencia y comportamientos sociales elaborados. Para conocer el origen remoto de los primates, tenemos que viajar al final de la era de los dinosaurios, hace unos 65 o 70 millones de años, a finales del Cretácico y principios del Paleoceno. El candidato más antiguo a ser el abuelo de todos los primates que tenemos en el registro fósil se llama Purgatorius, encontrado en Montana, Estados Unidos. Era un animalito pequeño, del tamaño de una rata o una musaraña, que comía insectos y vivía en los árboles. A lo largo de millones de años, durante el Eoceno y el Oligoceno, estos primates primitivos se fueron diversificando y separando en dos grandes grupos: los strepsirrinos de nariz húmeda, como los lemures que hoy viven en Madagascar, y los haplorrinos de nariz seca y labio móvil, que es el grupo donde estamos nosotros. Dentro de nuestro grupo, los haplorrinos, ocurrió algo curioso durante el Oligoceno, hace unos 30 millones de años. Unos primates se quedaron en África y Asia, y otros aparecieron de repente en América del Sur. ¿Cómo cruzaron el Atlántico? Es uno de los grandes misterios, pero la teoría más aceptada es que llegaron flotando
en balsas naturales de vegetación, arrastradas por las tormentas y corrientes, cuando el océano era más estrecho que hoy. De esta época destaca el Aegyptopithecus, encontrado en el Fayum, Egipto. Hoy es un desierto, pero hace 30 millones de años era una selva tropical frondosa donde vivía este primate. Posteriormente llegamos a la época dorada, el Mioceno, hace entre 23 y 5 millones de años. Si pudiéramos viajar en el tiempo a este periodo, veríamos que la Tierra estaba llena de simios. Había muchísimas más especies que ahora. Es aquí donde surge nuestro grupo más cercano, la superfamilia Hominoidea. ¿Qué nos diferencia a los hominoideos, gibones, orangutanes, gorilas, chimpancés y humanos del resto de monos? En que no tenemos cola. Las vértebras de la cola se fusionaron en el cóccix y nuestro tórax, que se volvió más ancho y plano, y nuestra columna cambió para permitir una postura más erguida, adaptada para trepar verticalmente por los troncos. Uno de los protagonistas indiscutibles de esta época en África es el procónsul, de hace unos 20 millones de años. Era un primate sin cola, pero que todavía caminaba a 4 patas sobre las ramas de los árboles, como un mono. Hace unos 17 millones de años, África se conectó con Eurasia y los simios aprovecharon para salir y colonizar el mundo. En Europa vivieron los Diropithecus, que se colgaban de las ramas. En Asia surgió el Sivapithecus, que es el antepasado directo de los orangutanes actuales. En Cataluña se descubrió el Pierolapithecus catalaunicus, apodado Pau, de hace unos 13 millones de años. Este fósil es importantísimo porque muestra un diseño corporal moderno. Tenía el tórax ancho y plano como nosotros, que le permitía una postura erguida para trepar, pero sus manos no estaban adaptadas para colgarse de las ramas como los orangutanes. Esto nos enseña que nuestro cuerpo vertical evolucionó antes y de forma separada a la capacidad de los simios para ir colgados de árbol en árbol. Hacia finales del Mioceno, el clima de la Tierra cambió. Se volvió más frío y seco. Los bosques tropicales que cubrían Europa y gran parte de Asia empezaron a desaparecer. Esto provocó una gran extinción. La mayoría de estos simios desaparecieron de Europa y Asia, quedando relegados a las zonas tropicales donde sobreviven hoy, los orangutanes en Asia y los gorilas y chimpancés en África. Aquí existe un debate científico fascinante. Algunos investigadores sugieren que los antepasados de los grandes simios africanos y los nuestros volvieron a África desde Europa, cuando el clima empeoró. Una teoría llamada Back to Africa. Sin embargo, el descubrimiento reciente de fósiles como el Nakalipithecus en Kenia sugiere que la evolución continúe en África sin interrupción. Y así llegamos al momento clave, hace entre 7 y 5 millones de años. En algún lugar de África, una población de estos simios ancestrales se dividió en 2 caminos evolutivos diferentes. Un camino llevó a los chimpancés y bonobos actuales. El otro camino llevó a los homininos, nosotros y todos nuestros antepasados directos. Es vital entender esto. No descendemos del chimpancé. El chimpancé es nuestro primo evolutivo. Ambos venimos de un abuelo común que ya no existe,
llamado el último antepasado común, en siglas UAC. Durante mucho tiempo se pensó que ese antepasado se parecía mucho a un chimpancé y que nosotros fuimos los que cambiamos mucho. Pero los nuevos hallazgos, como los de Ardipithecus, sugieren algo sorprendente. Es posible que ese antepasado común no se pareciera ni a un humano ni a un chimpancé, sino que fuera un primate generalista, que se movía por los árboles usando las palmas de las manos, y que el chimpancé haya evolucionado tanto o más que nosotros desde entonces. Así que nosotros somos el resultado de una historia de supervivencia de 65 millones de años. Empezamos como pequeños insectívoros asustadizos tras la extinción de los dinosaurios. Nos convertimos en dueños de las copas de los árboles. Perdimos la cola. Aprendimos a ver el mundo en color y en 3D. Y finalmente, un pequeño grupo en África se preparó para dar el siguiente gran paso: bajar al suelo y caminar sobre 2 patas. A menudo nos vemos como seres únicos, separados de la naturaleza, pero la ciencia nos dice algo muy diferente. Para empezar, no somos una especie elegida. Si nos clasificamos biológicamente, somos animales. Y dentro de los animales pertenecemos a un grupo muy concreto, los primates. No venimos del mono actual que vemos en el zoológico. Compartimos con él un abuelo muy lejano. Básicamente somos el resultado de adaptarnos a vivir en los árboles. Tenemos manos con 5 dedos y, lo más importante, un pulgar que nos permite agarrar cosas. Nuestros ojos están al frente de la cara, lo que nos da una visión en profundidad fantástica para calcular saltos entre ramas. Además, tenemos un cerebro bastante grande en relación con nuestro cuerpo y somos seres tremendamente sociales. Pero esta historia no es una línea recta. Eso es una idea antigua y errónea llamada la gran cadena del ser. La realidad es más bien un arbusto muy frondoso con muchas ramas, donde nosotros somos simplemente la única ramita que ha sobrevivido hasta hoy. Vamos a situarnos en el tiempo. Hace entre 20 y 6 millones de años, durante el Mioceno, África era un paraíso para los primates. Había muchas especies de lo que llamamos hominoideos, el grupo que incluye a los grandes simios y a nosotros. Pero hace unos 7 millones de años ocurrió algo crucial. Tradicionalmente se ha explicado con una teoría llamada el East-Side Story, propuesta por el paleontólogo Yves Coppens. La idea es que una gran grieta, el Valle del Rift, dividió a África en 2. Al oeste quedaron las selvas húmedas, donde los ancestros de los chimpancés y gorilas siguieron viviendo felices en los árboles. Pero al este el clima se volvió seco, la selva desapareció y dio paso a la sabana. Allí nuestros antepasados se vieron obligados a bajar de los árboles y ponerse de pie para sobrevivir. Aunque esta es una historia bonita, hoy sabemos que no es del todo exacta, porque hemos encontrado fósiles de nuestros primeros abuelos al oeste de esa grieta, en el Chad, lo que complica todo. Justo en ese momento, hace entre 7 y 4 millones de años, aparecen unos seres que ya no son exactamente simios, pero tampoco son humanos como nosotros. Son los primeros homininos. ¿Qué los define? Principalmente 2 cosas.
Tienen los colmillos más pequeños que sus parientes simios y sobre todo empiezan a caminar sobre dos patas. Hay 3 grandes especies: el Sahelanthropus chadensis, el Orrorin-tugenensis y el Ardipithecus ramidus. El Sahelanthropus chadensis se encontró en el Chad, lejos del África Oriental. Tiene unos 7 millones de años. Aunque su cráneo se parece mucho al de un chimpancé, la posición del agujero donde la columna se une al cráneo, es decir, el foramen magnum, sugiere que ya caminaba erguido. Es el candidato más antiguo a ser nuestro abuelo. El Orrorin-tugenensis vivió en Kenia hace unos 6 millones de años. De él se encontraron restos de un fémur que indica claramente que era bípedo, aunque sus brazos sugieren que todavía se le daba muy bien trepar a los árboles. Y quizá el más fascinante es el Ardipithecus ramidus. Vivió hace 4,4 millones de años en Etiopía. Ardi, como se le conoce, rompe muchos esquemas. Tenía un pie con un dedo gordo oponible, como una mano, ideal para agarrarse a las ramas. Pero su pelvis nos dice que cuando bajaba al suelo podía caminar sobre 2 patas. Además, vivía en un entorno boscoso, lo que demuestra que el bipedismo no nació en la sabana abierta como creíamos, sino en la seguridad de los árboles. ¿Y por qué es tan importante caminar de pie? El bipedismo trajo consigo una reestructuración total de nuestro cuerpo. La columna vertebral tuvo que curvarse en forma de S para soportar el peso. La pelvis se ensanchó y se acortó, y el pie se convirtió en una plataforma rígida para impulsarnos. Esto liberó nuestras manos. Ya no las necesitábamos para andar, así que pudimos empezar a usarla para otras cosas: transportar comida, acarrear crías y con el tiempo fabricar herramientas. Aunque no debemos caer en la trampa de pensar que cada cambio físico traía inmediatamente una nueva tecnología. La evolución biológica y la cultural no siempre van a la misma velocidad. En resumen, el origen de los seres humanos es el resultado de un largo proceso que comenzó con unos pequeños primates trepadores y continuó con un grupo de simios africanos que poco a poco empezaron a experimentar una forma extraña de moverse, el bipedismo, es decir, a 2 patas. El Sahelanthropus, el Orrorin y el Ardipithecus son los primeros nombres de nuestra historia. No eran humanos todavía, pero en ellos vemos los primeros destellos de lo que llegaríamos a ser. Ellos abrieron el camino para los Australopithecus, de los que hablaremos en próximos vídeos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la historia de Egipto. Hasta el próximo vídeo.